Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Muy buenas tardes, yo soy Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Bienvenidos a este nuevo episodio de Matices. Hoy en una fecha especial, 20 de marzo, porque recordamos el inicio de la campaña nacional. Normalmente se celebra el 11 de abril en la batalla de Rivas, pero hay que tomar en consideración, y yo tuve mucho cuidado en decidir que íbamos a hacer este programa el día de hoy, que en la batalla de Santa Rosa, que hoy conmemoramos un aniversario, es cuando logramos sacar a los filibusteros de nuestro territorio. En Rivas, fue en Nicaragua, digamos, ahí los aniquilamos de alguna manera, pero realmente la gesta heroica de limpiar nuestro territorio fue el 20 de marzo. Y hoy, como todos los años, y realmente todos los años nos sale un programa diferente, me acompaña don Vladimir de la Cruz, historiador y amigo de la casa. Don Vladimir, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall. Efectivamente, eso que usted acaba de decir es real. La batalla de Santa Rosa es la más importante, porque de allí se le infligió a los filibusteros la primera derrota militar, pero además la derrota moral profunda. Claro, porque venían ganando todo. No, terreno. Habían entrado al territorio costarricense, claro, ¿verdad? Se habían establecido en Hacienda Santa Rosa, y el golpe que se le da militarmente a ellos es de tal contundencia, de tal nivel de sorpresa y de tal nivel de eficacia que los hace huir desesperadamente. Y en 14 minutos les infringen una derrota extraordinaria, porque ahí los acabaron. Vea, los filibusteros ya estaban en Nicaragua desde 1855. Walker había llegado, en cierta forma invitado por las fuerzas políticas nicaragüenses. Al final había asumido puestos importantes de carácter militar, era prácticamente el presidente de Nicaragua. Él venía con un afán esclavista de convertir a los pueblos centroamericanos en esclavos y en convertir los territorios en anexos de los estados sureños de los Estados Unidos, que era parte de un proceso de expansión de la época. Obviamente su visión era llegar a Costa Rica. En ese periodo de diciembre del 55 a enero-febrero del 56, manda emisarios a Costa Rica. Vienen 3 emisarios de él, un nica que se queda con nosotros, Argüello, y 2 de los jefes militares de él, entre ellos Schlesinger, que es el que dirige después la acción militar de ellos en Santa Rosa. Los manda aquí a Costa Rica a negociar la posibilidad de esa integración de Costa Rica con ellos. No los dejan prácticamente desembarcar en Punta Arenas, ahí los devuelven, y ya el presidente Mora estaba enterado de los planes anexionistas y expansionistas de los Estados Unidos y de Walker. Tenía una UPAT. Eran los ministros de Relaciones Exteriores nuestros en Estados Unidos, los Molina, formidables hombres, claro, que informaron perfectamente al gobierno de todo el desarrollo ese. Y entonces el gobierno venía preparándose. Hay un acto que es importante tal vez señalarlo, Randall, es que el gobierno de Costa Rica, desde la anexión de Nicoya de 1824, 25, en ese periodo empezó el conflicto con Nicaragua, porque cuando se anexan el 25 de julio de 1824 los nicoyanos, los nicaragüenses no aceptan que el partido de Nicoya se agregue a Costa Rica. Y entonces empiezan a discutir constantemente el problema de la anexión en los organismos de la República Federal, que ya estaba constituida. Claro. Y siempre se nos dio la razón a nosotros y a los nicoyanos del acto de incorporación. Pero
para la década de 1840 ya se había constituido el ejército de Costa Rica en debida forma. Nosotros habíamos heredado una parte de la vieja milicia colonial, que era muy raquítica, muy débil. En 1835 Carrillo había estructurado el ejército. Le toca enfrentar a Morazán, ¿verdad? Cuando Morazán llega a Costa Rica, al final la integración del ejército de Morazán con el ejército nuestro, que es lo que se produce para que caiga Carrillo, hace que el ejército nuestro ahí se fortalezca. Y ya en la década del 40 está refortalecido el ejército nuestro, pero las preocupaciones de gobierno seguían siendo un conflicto político-militar con Nicaragua, porque Nicaragua venía tratando de reivindicar siempre la cuestión de la integración de Nicoya, del partido Nicoya a Nicaragua. En 1848 se hace una reforma estructural administrativa en el país cuando se crean las provincias. Entonces se crearon 5 provincias en ese momento, que eran San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, ya considerada provincia con el partido de Nicoya incluido, y 2 comarcas, la comarca Limón y la comarca de Punta Arenas. Entonces ya en el 48 tenemos una división administrativa, pero digamos las intenciones nicaragüenses siempre eran de alguna manera reivindicar eso. Recuperar, claro. Entonces cuando asume Mora, en el 1849, Mora sí tiene claro ese asunto. Y entonces le pone atención a la formación del ejército. Y se empiezan a preparar de mejor forma los cuadros militares de Costa Rica. Y se le empieza a dar una estructura militar al ejército, pensando que en algún momento el ejército nica se nos tiraba encima, o que el gobierno nicaragüense se nos tiraba encima, ¿verdad? Y entonces había que estar preparados para una guerra para poder defender el territorio nacional. Incluso se contrata en esa época un especialista militar de origen polaco que viene aquí con la intención de hacer una academia, y es uno de los asesores de la guerra, muy importante. Y así vienen, y había una colonia alemana en Costa Rica en 1850 con ingenieros y con todo eso, que también juega su papel estratégico en la guerra, porque son colaboradores importantes, porque cuando viene Walker trae franceses, trae alemanes, trae un montón de mercenarios, incluso los que entran a Santa Rosa, ahí entraron 4 columnas de Walker, y una venía con franceses y otra con alemanes, pero los alemanes de San José le estaban dando el apoyo al gobierno, ¿eh? Entonces ahí hay ese asunto. Entonces cuando se empieza a producir esto, y el ejército nuestro es un ejército que va a tener casi 3,000 hombres en 1856. Era un buen ejército. Era un buen ejército para la época. Era el 3% de la población. Claro. Y a eso suma que el presidente, y cuando ya tiene la perspectiva clara de que Walker está a punto de meterse en Costa Rica a finales de 1855, es cuando en la famosa proclama de diciembre, de noviembre, finales de noviembre de 1855, advierte a los costarricenses que hay que estar preparados para las armas, ¿verdad? Y hace una proclama hermosa, muy linda, literariamente muy linda, porque es emotiva, diciéndoles sigan trabajando, pero estén listos porque hay que convertir esas armas en armas trocar, como dicen las estrofas del himno nacional, ¿verdad? En cualquier momento. Y unos días después el obispo Anselmo Llorente y Lafuente, primeros días de diciembre, igual se apunta a sumarse a la convocatoria de preparar a la gente, y el obispo, con una visión de carácter religioso, llama a los costarricenses, en su inmensa mayoría, para no decir que todos, católicos, porque era la tradición que teníamos, y les dice hay que prepararse para enfrentar al bárbaro protestante. Claro, y pasa a ser una lucha por Dios. Y por supuesto, es una lucha casi cruzada religiosa. A mí me encanta esta historia, y me encantan las dos cosas. La proclama, que me encanta, y el papel de la iglesia me parece interesantísimo. Pero antes de llegar ahí... La iglesia no solo por la llamada del obispo, sino que pone en cada una de las columnas que va al combate un sacerdote. Fueron 9 sacerdotes, claro, los que fueron a la guerra. De hecho, ya casi vamos a llegar ahí, pero yo quería entender, don Vladimir, o ampliar de lo que usted nos ha explicado.
Ya sabemos, esto lo hemos hablado muchas veces, que la intención de Walker era lograr, digamos, un acceso, un traslado más rápido del oro de una costa de los Estados Unidos hacia la otra. Eso era explicable, ¿sabe por qué? Claro. Porque no se había construido todavía un ferrocarril. De lado a lado. Creo que lo llamaban transcontinental en Estados Unidos, del Atlántico al Pacífico. Uh-huh. Ese ferrocarril se termina de construir en 1865. Entonces, que es también el periodo de la Guerra de Secesión. Entonces, cuando no se podía pasar por el territorio norteamericano para ir a California, donde estaban las explotaciones de oro y plata que ya se habían encontrado a principios del siglo, entonces tenían que bajar por mar desde Nueva York y desde New Orleans, y bajaban hasta Bluefields, ahí en el San Juan del Norte, en Nicaragua. Ahí eso estaba controlado por los mosquitos, y de ahí entraban por el río San Juan, seguían el lago de Nicaragua, cruzaban el estrecho de Rivas, ahí existía lo que se llamaba San Juan del Sur, y de ahí subían a California. Claro. Y ese proceso era una ruta comercial que se desarrolló bajo una compañía que se llamó la Compañía del Tránsito, y movilizaba 1,000 personas por mes. Sí, era impresionante. Sí. Era impresionante y era más corto, justamente, que trasladarse, digamos, por de costa a costa en los Estados Unidos. Eso era lo que le vendió Walker al gobierno de los Estados Unidos, de lograr hacer eso. Y entonces Walker baja, ¿verdad? Lo que quería es entender la gravedad de lo que Walker pretende, porque me parece que cuando uno estudia los libros de historia costarricenses en la escuela y en el colegio, es como que aparecieron de un momento a otro unos extranjeros filibusteros y se metieron a Santa Rosa. Eso no es así, es un proceso que viene de los Estados Unidos, encabezado por Walker, que además es una figura, es un periodista, además, es una figura... Periodista, médico, abogado. Claro, es una figura, es una figura muy interesante, pero muy oscura al mismo tiempo, ¿verdad? Pero Walker empieza a bajar, digamos, tiene participación y pasa por otros países centroamericanos, o llega directo a Nicaragua. No. Walker tenía una activa e intensa actividad política e intervencionista, anexionista en Estados Unidos. Ya había participado en procesos similares en Sonora, en México. Uh-huh. Había participado en la expansión hacia los estados mexicanos. Él ya estaba en ese proceso de expansión, por eso era predecible lo que iba a ocurrir en Centroamérica, porque ya venía Estados Unidos volcándose. Desde 1840, cuando llega el presidente de México, el general Santana, empieza un proceso de compraventa de territorios y de invasión de territorios. Entonces los Estados Unidos invadían territorios y se los iban apropiando o los negociaban por compra. En esa época incluso terminan comprando la Luisiana francesa, claro, la Florida española, poco tiempo después el Alaska ruso. Parte de ese proceso fue parte de la expansión de los Estados Unidos, ¿verdad? Y sí, por otro lado habían invasiones. Entonces, ¿cómo invadían? A veces directamente con tropas y a veces metiendo colonos. Empezaban a meter colonos en los territorios, y cuando ya veían que había una cantidad suficiente, hacían un plebiscito y lo ganaban y listo, liberaban el territorio en una época en que eso no se podía defender fácilmente para los mexicanos, y así se quebró la mitad del territorio mexicano, y en eso estuvo Walker. Walker llegó a ser presidente de Sonora. Entonces sí, ahí uno dice, ya la cosa era diferente. Él era serio. Era un tipo que sabía lo que quería hacer, claro, y estaba en un proyecto político territorial de expansión. De manera que cuando él... Ahora, imaginémonos nada más un mapa, así, a quienes nos están oyendo y viendo, imagínense en el mapa de Estados Unidos arriba y nosotros aquí abajo, ¿verdad? Y recorrer la costa atlántica desde Nueva York hasta el río San Juan, como si uno fuera pasando un mecatito ahí. Después otro mecatito por el río San Juan, el lago de Nicaragua, el estrecho de Rivas, y otro mecatito hacia arriba. Uh-huh. Entonces todo eso estaba preconcebido como un gran territorio, porque era lo que estaba justamente comprendido. Es el área de influencia entre la ruta del tránsito y de paso el Caribe, que era como un gran lago natural. Era el área de influencia más importante de los Estados Unidos en ese momento, y nosotros estábamos ahí metidos por ser el límite en ese sentido, y porque éramos
digamos, la proyección político-administrativa todavía del viejo virreinato de México, que llegaba hasta Costa Rica, y que en la visión de Walker, si eso hubiera podido integrarlo todo, lo integra todo. No pudo, pero lo hubiera integrado. Claro, pero digamos, la amenaza era realmente muy intensa y muy fuerte, y por eso es que ahora, cuando estábamos hablando de eso, yo le pregunté, es que ya teníamos la UPAD, y lo hice con sarcasmo. Lo que quería ejemplificar es que ya había una advertencia al presidente Mora de que la cosa era muy seria. O sea, que no es un grupo de locos que vienen y se meten sino que es una estrategia sistemática por adueñarse del territorio. Entonces, desde que Mora queda presidente, sabe que tiene esa amenaza pendiente, y sobre todo con Nicaragua, que quería, por supuesto, recuperar Nicoya. Cuando llega Walker, es curioso porque en todos los países y en todos los territorios que usted me está contando, Walker llega invadiendo, excepto en Nicaragua, donde llega invitado por una parte. Sí, así fue. Era una locura. Por uno de los partidos en Nicaragua, sí, claro. Para tratar de contribuir a la pacificación de Nicaragua. Imagínese. Y se quedó de jefe militar y después de presidente. Okay. Si ya tenían ese sector, don Vladimir, digamos, control en el San Juan y todo esto, ¿para qué les interesaba meterse a Costa Rica? Bueno, es que yo pienso que ya era un problema de expansión total. Ambición. Sí, de ambición. Y era como cerrar, en este momento lo pienso así, como cerrar el punto de que toda el antiguo virreinato de México quedaba incluido, porque era como cortarle el apéndice que hubiéramos ido nosotros, dejarnos a nosotros por fuera. ¿Cuenta de qué? Digamos, desde el punto de vista de Walker. No. Si vamos con todo, porque al final esa era la idea de él. Los 5 eran todos, él decía eso, ¿verdad? Todos o nada. Okay. Al presidente Mora le advierten, ojo, Walker está en Nicaragua, va a hacer esto. Efectivamente llega a Nicaragua y se va a intentar meter a Costa Rica. Y en diciembre, y aquí le quería pedir que profundizáramos en la proclama, hace una proclama que es bellísima, pero que además, y ahorita vamos a la iglesia, pero además alienta a la gente a decir, listo, vamos a defender, y vean qué complicado, vamos a defender un territorio, un país, ¿verdad?, que en términos de pertenencia acababa de empezar. Es decir, la fundación de la República es en 1848. Así es. Es un país nuevo. Y eso también tiene que ver con la apropiación de la gente. Y aún teniendo solo 8 años de república, nos decidimos los costarricenses a luchar por la soberanía de nuestro territorio. Y por la soberanía de Nicaragua, porque esa primera proclama de Mora es una llamada de atención a los costarricenses de prepararnos para el caso de que tengamos que asumir las armas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, en esa primera proclama, Mora hace un comunicado, digámoslo así, al pueblo nicaragüense, diciéndoles que hay que sublevarse, que hay que rebelarse, que hay que esto, que está en juego la libertad y esto y lo otro, ¿verdad? Y entonces también le está diciendo que vamos a ir ahí sin afán alguno de apropiarnos del territorio de nicaragüenses, sino de contribuir a la lucha por la libertad y la independencia, porque en esa primera proclama habla de la independencia de Hispanoamérica que está en juego, que es interesante el concepto, me parece. Me permite, de hecho, leer la proclama, sí, no es tan larga. Esta proclama es del 20 de noviembre de 1855, porque hay 2 proclamas, esa y ya cuando llama las armas en el 1 de marzo, si no me falla la memoria. Pero dice el presidente Mora, costarricenses, la paz, esa paz venturosa, vámonos al momento, es que realmente son 8 años después de la fundación de la República. Sí, claro. Apenas estamos arrancando como país. Y dice el presidente Mora, la paz, esa paz venturosa que unida a vuestra laboriosa perseverancia ha aumentado tanto nuestro crédito, riqueza y felicidad, está pérfidamente amenazada. Sí. Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos. Porque eran ¿cómo se llama?, mercenarios, traían europeos, franceses, ingleses, de todo. Condenados por la justicia de la Unión Americana, no encontrando ya donde hoy están con qué saciar su voracidad, proyectan invadir a Costa Rica para buscar en nuestras esposas e hijas, en nuestras casas y haciendas,
goces a sus feroces pasiones, alimento a su desenfrenada codicia. Eso es interesante porque los ejércitos en esa época, y todavía lo siguen haciendo, Claro. cuando concluyen una campaña, dejan en libertad a los soldados para que hagan esos desmanes de violaciones y todo eso, Claro. porque era una manera de quebrar la moral de la gente. Imagínate lo que es violar mujeres, posibilidad de dejarlas embarazadas, entonces les creaban ese conflicto emocional de ser violadas y al mismo tiempo tener Claro. un niño en vientre, digámoslo así. Como los alemanes hicieron, esto me recuerda a la Segunda Guerra Mundial, como los alemanes hicieron en Rusia cuando entraron, Sí, claro. y como los rusos hicieron en Berlín Sí, cuando sí, sí. se vengaron de lo que había pasado. Es Y, una, lo- es y lo una- hicieron los conquistadores con las claro, indígenas. es absolutamente Juan Vázquez atroz. de Caronado, dicen que tuvo 162 hijos ¿En cuántos años? en 2 años. Imagínense. ¿Cuánto hizo? Pasó No, violando mujeres. No dormía Juan Vázquez de Coronado. Esa es la suciedad de las guerras. Sí, claro. Y bueno, y efectivamente es un golpe moral. O sea, ya con que usted sea un soldado de un país, pierda la guerra, lo detengan o lo maten y que violen a su esposa Mire, y a sus hijas. Cuando por Dios. intervinieron las Malvinas, Ajá. el ejército británico trajo los Gurkhas, que era un destacamento especial que ellos tenían dentro del ejército, que se dedicaban a violar soldados. A violar soldados. A violar los soldados argentinos. Opa, sí, Ah, ¿qué clase de desmoralización les producía? claro. Ah, Es horrible la guerra. Dice, sigue la proclama el presidente Mora: necesitaré pintaros los terribles males que de aguardar fríamente tan bárbara invasión puede resultaros. No, vosotros lo comprendéis. Vosotros sabéis bien que puede esperarse de esa horda de aventureros apóstatas de su patria. Vosotros conocéis vuestro deber. Alerta, pues, costarricenses, dice Mora, no interrumpáis vuestras nobles faenas, aún, pero preparad vuestras armas. sí, claro. Yo velo por vosotros, dice Mora, bien convencido de que en el instante del peligro, apenas retumbe el primer cañonazo de alarma, todos os reuniréis en torno mío bajo nuestro libre pabellón nacional. Eso es muy importante porque eso que está afirmando ahí el presidente lo cumple al pie de la letra. Es el presidente de la República el que sale con las tropas, el que va hasta el frente de batalla. No las manda, él las dirige. El Estado Mayor Militar lo tiene a él metido ahí. Cuando está la batalla de Santa Rosa, ahí a 20 y pico de kilómetros 30 kilómetros de Liberia, Mora está en Liberia, ahí con el ejército, Dirigiendo. con el Estado Mayor viendo la guerra. Aquí no encontrarán jamás los invasores. Perdón, y en Rivas está a 2 cuadras de la del lucha. mesón. Aquí no encontrarán jamás los invasores, partido, espías ni traidores. Hay del nacional o extranjero que intentare seducir la inocencia, fomentar discordias o vendernos. Aquí no encontrarán más que hermanos, verdaderos hermanos resueltos irrevocablemente a defender la patria como a la Santa Madre de todo cuanto aman y a exterminar hasta el último de sus enemigos. Muy importante porque da una instrucción y un decreto por el cual se ordena fusilar Fusilar. a todos aquellos filibusteros que se encuentran en el territorio nacional. Y no tienen compasión con ellos, es decir, los fusilan al que lo encuentran. Y eso es importante porque bueno, en esa época existía la pena de muerte, pero además en un escenario de guerra de invasores, fusilarlos era también imprimirles a ellos un miedo y un terror de que iban a perder su vida si los agarraban. Claro. Vamos en orden cronológico. Pero ahí dice algo más, me parece. Ya termina. Ahí termina la primera proclama. Sí, la primera. Porque en orden cronológico está la primera proclama del presidente Mora, que como ustedes vieron dice: preparen las armas, no hagamos nada todavía, pero yo estoy seguro que en el momento de peligro todos van a venir Así es. conmigo. Ok. Después sigue, esa es la parte civil y política. Después sigue el obispo Anselmo Llorente, que entonces ya no advierte sobre los peligros a la democracia y al sistema político y a la libertad, sino en algo muy sencillo. Es el protestante el que viene a un país católico que nos va a robar nuestra religión. Sí, porque la religión católica era la religión de todos los costarricenses. No se permitían en esa época otros cultos. Se tenía como una religión única y verdadera, ¿verdad? Y en ese sentido el obispo juega con esa imagen de aglutinar alrededor de la defensa de la religión
frente a la amenaza que podían significar los bárbaros protestantes, como los llaman. Y otra cosa importante es que con el presidente Mora se había creado la relación diplomática con el Vaticano y se había nombrado el primer obispo de Costa Rica. Se creó la diócesis de Costa Rica, eso es muy importante. Claro, y es que realmente trasladémonos hacia ese momento. O sea, piense usted en un paralelismo que el presidente Alvarado hoy nos diga: me he dado cuenta que viene una fuerza extranjera a invadirnos próximamente. Yo les pido que estén listos a los costarricenses para ir a las armas. Vladimir, no sé qué le dirán sus hijos, pero seguramente los niños me dirán: papi, usted no, o yo no dejaría ir a un hijo mío. Pero cuando se hace la mezcla del llamado político con el llamado religioso, y hay que ubicarse en que efectivamente éramos un país profundamente católico, lo que dice el padre, en este caso lo que dice el obispo, tiene una influencia en los hogares. Es decir, ahora sí, no solo es una lucha por nuestra libertad, sino es una lucha por Dios. Y eso le da fuerza a cualquier pueblo. Y entonces usted logra convencer a los hijos, a las esposas, de que apoyen a quienes van a defender no solo el país, sino a que van a ir a defender en el nombre de Dios. Piensa en otra cosa. En esa época no habían elecciones directas, no habían elecciones populares. Claro. Era una elección tan seleccionada, tan selecta en la forma como se escogían los presidentes, que no eran de masas. Es que si hoy el presidente Alvarado hace un llamado a eso, uno sabe que el presidente ganó con 1 millón de votos en la segunda vuelta o lo que sea, pero en esa época no era así, y las comunicaciones no eran así. Claro. El periodismo apenas estaba iniciando en Costa Rica, no había radio, no había televisión. No, había panfletos. Entonces, en ese sentido, la confianza que va a despertar el presidente Mora y la confianza que va a despertar el obispo es profunda, sin lugar a dudas. Tampoco había el desarrollo de ciudades y pueblos de la época. Las comunicaciones eran complejas en aquella época. Y sin embargo, logra impregnar y motivar a que la población del país se vuelque en defensa del territorio, en defensa de la religión, en defensa de los valores, en defensa de la patria. Claro. Y convencidos también de que había que ir a luchar por la libertad de Nicaragua y de Centroamérica, que es otro concepto muy importante. No era solo la libertad nuestra. No, vamos a liberar a los nicas que están dominados. Por eso en el Monumento Nacional, las mujeres que están ahí simbolizando las repúblicas centroamericanas, la mujer que representa a Nicaragua tiene los ojos vendados, ¿verdad? Porque es la que está oprimida, la que está sometida. Ese es el símbolo. Claro. Bueno, pero nosotros, Mora logra motivar en ese sentido. Y el Congreso, que era pequeño, y ahí logran también un apoyo fundamental, unánime. A finales de febrero, cuando el Congreso acuerda declarar la guerra a Nicaragua y movilizar la tropa, ya el 4 de marzo está saliendo la tropa. De hecho, el 1 de marzo es la segunda proclama del presidente Mora. A las armas. Sí, a las armas. Y yo tengo que confesar que conforme ha avanzado, gracias a don Vladimir, que nos ha enseñado en la historia costarricense, cada día admiro más al presidente Mora. Es de admirarlo. Y no solo por esto, sino por otras cosas que hizo, de los que ya vamos a hablar, relacionado con la campaña nacional. La proclama del presidente Mora del 1 de marzo es: a las armas. A las armas. Ha llegado el momento que les anuncié. Refiriéndose al 20 de noviembre. Así es. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que le ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. Así es. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. Porque había establecido el decreto de esclavitud. Ya había establecido la esclavitud en Nicaragua. Ok. Por eso es que dice. Por eso es que lo vende así. Sí, claro. Por la libertad de nuestros hermanos. Sí, claro. Ellos nos llaman, ellos nos esperan para alzarse contra sus tiranos. Su causa es nuestra causa. Los que hoy los vilipendian, roban y asesinan, nos desafían audazmente e intentan arrojar sobre nosotros las mismas ensangrentadas cadenas. Corramos a romperlas de nuestros hermanos y a exterminar hasta el último de sus verdugos. No vamos a lidiar por un pedazo de tierra. Eso es muy importante porque efectivamente nosotros entramos hasta Rivas y habiendo triunfado en Rivas,
pudimos habernos dejado todo el territorio nicaragüense, desde la ciudad de Rivas hasta acá y toda la margen sur del lago de Nicaragua. Y el río. Y el río San Juan. También porque nosotros lo defendimos. Y no, entramos, liberamos y nos retiramos. Ni un milímetro nos dejamos de territorio nicaragüense. No vamos a lidiar por un pedazo de tierra, no por adquirir efímeros poderes, no por alcanzar misérrimas conquistas, ni mucho menos por sacrílegos partidos. No, vamos a luchar por redimir a nuestros hermanos de la más inicua tiranía. Vamos a ayudarlos en la obra fecunda de su regeneración. Vamos a decirles, hermanos de Nicaragua, levántense, aniquilen a sus opresores. Aquí venimos a pelear a su lado por su libertad, por nuestra patria. Unión, nicaragüenses, unión. Inmolen para siempre sus enconos, no más partidos, no más discordias fratricidas, porque había un enfrentamiento muy fuerte entre dos partidos en Nicaragua. Paz, justicia y libertad para todos. Guerra solo a los filibusteros. A la lid, pues, costarricenses, yo marcho al frente del Ejército Nacional, dice Mora. Y marchó al frente. Yo que me regocijo al ver hoy su noble entusiasmo, que me enorgullezco de llamarles mis hijos, quiero compartir siempre con ustedes el peligro y la gloria. Sus madres, esposas, hermanos e hijos los animan. Sus patrióticas virtudes les harán invencibles. Al pelear por la salvación de sus hermanos, combatiremos también por ellos, por su honor, por su existencia, por nuestra patria idolatrada y la independencia hispanoamericana. Todos los leales hijos de Guatemala, El Salvador y Honduras marchan sobre esa horda de bandidos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso significa que el presidente Mora ya había empezado a establecer los contactos con los gobiernos de Centroamérica y haberlos convencido de que tenían que sumarse a esa guerra también contra los filibusteros, porque era una guerra que los amenazaba. Y efectivamente los gobiernos de Centroamérica se suman a esa guerra. Juegan un papel importante o más destacado después de la batalla de Rivas, en lo que se llama la segunda campaña, porque la guerra del 56 tiene como dos etapas. Lo que se llama la primera campaña, que llega hasta Rivas, hasta la de la movilización nuestra, pasando por Santa Rosa, por Sardinal, por Rivas. Después viene la peste y el cólera, nos tenemos que devolver, regresamos al escenario de la guerra, y en esa segunda etapa ahí empiezan a jugar un papel importante, ahora sí, los otros ejércitos de Centroamérica, comandados por el ejército de Costa Rica. El Estado Mayor Militar nuestro es el que lleva la conducción de la guerra, principalmente. Y es que, ojo como sigue Mora, y cierra ya prácticamente, y aquí incluye el tema religioso, dice, nuestra causa es santa, el triunfo es seguro. Dios nos dará la victoria y con ella la paz, la concordia, la libertad y la unión de la gran familia centroamericana. Todavía existía un concepto unionista que se mantiene durante todo el siglo XIX en Centroamérica, no tanto en Costa Rica, pero sí en Centroamérica, el sentimiento unionista. Ok, eso es 1 de marzo. El 20 ya estamos en Guanacaste. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa? Porque yo, digamos, esto es simbólico. El presidente Mora habla y todo el mundo dice, sí, vamos a las armas, vamos a apoyar liderados por el presidente Mora. Pero ya en la práctica, don Vladimir, ¿qué pasa? Vea, no sé, se reúnen, le dicen, ustedes el 3 de marzo salen de Cartago. El 4 de marzo, el 3 de marzo, 4 de marzo empiezan a concentrarse las tropas en Costa Rica para salir. Pero perdón, no solo las tropas profesionales, los pueblo, habitantes, sí, el pueblo claro, que se ha sumado al ejército. Sí, sí, claro, empiezan y en el camino se van sumando. Entonces, en esos primeros días de marzo, cuando sale la tropa de Cartago, casi entre 3.000 y 4.000 personas se empiezan a movilizar. ¿De Cartago? Desde San José. Desde San José. Empiezan a movilizarse. Bueno, venía gente también de Cartago, pero digamos... No, claro, pero digamos, el centro de reunión, es que a mí discúlpenme que esté tan necio, pero es que a mí me gustan los detalles porque me lo imagino más claramente. Sí, sí, claro. Están en San José. Sí. Vienen de Cartago, vienen del sur, Barba, vienen... de todo el Valle Central. Y se unen en San José. Y aquí empieza la marcha. A caminar a Guanacaste. Sin la carretera interamericana que tenemos hoy, sin las rutas de comunicación que tenemos hoy. Incluso en aquella época hubo que hacer exploraciones territoriales para buscar caminos alrededor de los cuales se podía avanzar más rápido hacia el río San Juan,
la zona norte, el Sarapiquí, para poderse movilizar por el río Sarapiquí. Eso le digo porque un tatarabuelo y un bisabuelo mío participaron de esos procesos exploratorios saliendo desde San Ramón. Entonces, ahí empezó un proceso de gente que salía, digamos, de una u otra manera a buscar rutas para facilitar el acceso rápido al norte de la tropa que tenía que irse movilizando. Entonces, el viejo camino tradicional de la época era de aquí, digamos, para ponerlo en trozos más o menos, trayectos más o menos largos, de aquí, San Mateo, bueno, Alajuela, San Mateo, Montes de los Aguacates, San Mateo, Orotina, de Orotina se seguía hasta Esparza, de Esparza Caldera o Punta Arenas, y de ahí se iba en una parte por mar, dentro del Golfo de Nicoya, para agarrar el Tempisque. Dentro del Tempisque se metían y se desviaban por los afluentes del Bebedero y Bolsón para salir a Liberia, a Bagaces y Liberia. O la búsqueda de caminos de tierra que pudieran hacerse de Esparza para allá, que eran más lentos. Pero esa era más o menos la ruta. Claro, pero no era que usted diga, agarre la 27 y tenga Guanacaste. No, eso es, bueno, vea que aquí salen, ¿cuándo es que sale la tropa? El 3-4 de marzo, y están en Liberia el 15-16 de Liberia, están llegando a Liberia. Y en el momento en que están llegando a Liberia, está llegando la caballería de la tropa de Moracia. Esa caballería es muy interesante porque es lo que nosotros podríamos llamar los llaneros. De Moracia, Guanacaste. Moracia, ya la provincia de Guanacaste se llamaba Moracia. En honor al presidente Mora. Al presidente Mora, pero no por la guerra. Ya le habían dado ese carácter 3-4 años antes. Le habían hecho reconocimiento, lo habían declarado benemérito de la patria en ejercicio del poder y eso. Y habían declarado la provincia Moracia. Entonces, ya cuando Mora llega, la tropa y con el presidente Mora llegan a Liberia, se ha movilizado también la caballería de Moracia, que juega un papel importante también en la batalla de Santa Rosa. Porque ahí es una cosa interesante. Y esa caballería, yo me los imagino, es que solo imaginarme lo que son los llaneros guanacastecos, porque a veces uno no tiene esa imagen de llaneros, de una caballería combatiente, en el caso de la guerra, pero allí hay una participación importante de eso. Y desde San José llevamos cañones. ¿Cañones? 3 cañoncitos. Que se jugaron su papel ahí en Santa Rosa, empezaron a actuar. Era un trayecto difícil de manejar. Vea lo que era en aquella época, en aquellas dificultades de la guerra, moverse, llevando la mochilita, el rifle, la comidita. Había que llevar sus cañoncitos en las dificultades territoriales de la época. Esa era una verdadera hazaña militar, haber hecho lo que se hizo para poder llegar a Liberia. Cuando se está en Liberia, ya se tiene el escenario claro de que la tropa filibustera ha entrado al territorio nacional. La tropa filibustera ya ha llegado el 19 de marzo a Santa Rosa, está ocupando Santa Rosa, y nosotros entre el 16, 17 y 18 de marzo hacemos un estudio, digamos, estratégico, táctico, militar de la región, porque teníamos una ventaja, y es que la hacienda Santa Rosa era conocida. ¿Por qué era conocida? Porque había pertenecido, vamos a ver, al suegro de la esposa de el general José Joaquín Mora, por ser hermano del presidente, uno de los hombres más brillantes, uno de los grandes estrategas militares, un gran militar, y uno de los héroes y beneméritos, obviamente. Y se conocía bien la hacienda, entonces se sabía... No saben dónde se metieron. Se sabía dónde estaban los edificios de la hacienda, dónde estaban los corrales, dónde estaba la colina de la Piñuela, dónde estaba la otra colina, y entonces empieza el abordaje importante de rodear la hacienda, y la rodean por 4 flancos. Y aún así... ¿Y los filibusteros se dan cuenta? No, los filibusteros no se están dando cuenta, pero ahí, en ese momento, hay una captura de un filibustero, que el filibustero trata de engañar a la tropa. ¿Por qué? La trata de engañar con los datos. Sí, perdón, la cosa no era por qué, era cómo. Bueno, no por eso, porque, digamos, en el avance que va haciendo la tropa... capturamos un filibustero. Sí, agarramos. Decimos, listo, tenemos uno de ellos para que suelte datos. Sí, pero en los datos trata de confundir y engañar a la tropa. Y la tropa,
no se deja engañar. Al Se final da de cuentas, se dan cuenta que los están tratando de engañar y no le hacen eso. De manera que cuando se da la orden de atacar, se ataca por todos los flancos y no les da márgenes, porque la tropa filibustera en ese momento estaba en el establecimiento principal de la casona y la otra parte en los corrales, ¿verdad? Y cuando ataca la tropa nuestra, que además ataca con la intención de ir a pelear con bayoneta, cuerpo a cuerpo, no solo a balazos, sino también cuerpo a cuerpo. Lo que hace es imprimirle un terror profundo a los filibusteros que salen huyendo. Claro, pero deme detalles, porque me estoy imaginando la película, don Vladimir. ¿Cuántos éramos nosotros ahí? Nosotros entre 600 y 1000 hombres. Ok, digamos contra entre 300 y 400 filibusteros. Al principio se decía 300 en algún parte, en uno de los primeros partes se dice que había 400. Ok, entonces usted llega con 600 personas. Entre 600 y 1000. Rodea la hacienda. Sí, claro. ¿Cómo daba las órdenes Mora? Que estaba... Bueno, no, porque esos iban al frente del general Joaquín Mora, del general supuesto. Cañas, del capitán Quirós, Claro, de Lorenzo Salazar, de los grandes jefes y militares nuestros. Claro, pero Mora está a 20 kilómetros, más o menos. Sí, estaba en Liberia. Ok, está en Liberia. Entonces, el presidente Mora le da instrucciones a su hermano y al general Cañas y a todos los demás de qué hacer, más o menos, pero eran grandes estrategias de ellos. Cuando deciden avanzar sobre Santa Rosa, ya van con un plan estratégico. Ok, y entonces el y presidente... sabían y tenían, digamos, algún mapa de la región. Es que yo me imagino al presidente Mora diciendo, listo, mañana rodeamos. Pero, digo, no habían... No había no es telégrafo. No es que usted tenía Twitter. Telégrafo no había. Fíjese que el telégrafo se hace hasta 1865. Sí, claro. No, que usted no estaba en Twitter a ver cuando decían última hora, atacan Hacienda. O sea, usted no puede hacer eso. No, ni siquiera telégrafo. Randall, el telégrafo en Costa Rica se estableció hasta 1865. Claro. Entonces el presidente Mora estaba rezando a 20 kilómetros que le saliera como él esperaba. Es que, ojo. No rezaba, estaba claro de que sí había que diseñar muy bien la estrategia. Aquí, usted tal vez sí rezaba, pero aquí la cosa es esta, es que imagínense el día clave del presidente Mora, o sea, él lanza a su ejército a retomar Santa Rosa. Don Vladimir, él tiene igual que cualquier humano. Es interesante eso que usted dice, el 21 de marzo, Ajá. el 21 de marzo, el día siguiente, hay un documento de Mora donde dice, no he recibido todavía los partes oficiales. Pero ya tenía información. Sí, claro, ya sabía. Ya sabía. Es que, vea, es que yo me imagino al presidente Mora. Y entonces da un recuento, da una idea de lo que ha pasado, sin tener el parte oficial de la guerra. Pero digamos, yo me imagino al presidente Mora en un estrés. ¿Qué pasa si hubiéramos perdido? Si los filibusteros en la noche estaría capturado y fusilado el presidente Mora. O sea, era un día clave en su vida. Sí, claro. Ese día se jugó la vida no solo los soldados que estaban al frente, sino el presidente Mora, porque si perdíamos, lo probable es que los filibusteros avanzaran, porque tenían a Mora en Liberia, y descabezaran a Costa Rica literalmente. Okay. Bueno, Mora había dejado al vicepresidente, al vicejefe, al vicepresidente en ese momento ya lo había dejado al frente por supuesto, pero Mora se jugó la vida. Sí, claro. Y se jugó la vida por su país. Pero entonces nosotros... Las distancias eran tan grandes en esa época, Randall, le voy a contar algo que... En época de Tomás Guardia, 1870, Ajá. cuando el Tomás Guardia venía a descansar a Liberia, ¿verdad? Okay. Y al río, a Guardia, a la zona de Guardia, dejaban al vicepresidente a cargo del gobierno, porque el viaje era tan largo y tan difícil, la ida y vuelta, que se duraban tantos días que había que dejar a alguien al frente del gobierno en San José. Sí, por supuesto. No, eso es interesante, pero entonces, nosotros mandamos entre 600 y 1000. Sí. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde se produce el combate de Santa Rosa. 3 de la tarde, sí. Combate Santa Rosa. Bajo ese sol en Guanacaste. Bajo ese sol, así fue. Yo me imagino, y la caminata que hubo que hacer para eso. Creo. Yo me imagino a los cartagos ahí se estaban asando. Digo, yo voy a Guanacaste y no soporto el calor. Claro. Sí, por supuesto, pues digo los de Cartago porque yo voy a la playa y digo, por Dios, qué calor, porque realmente claro. no lo soporto. Pero 3 de la tarde, empezaron a rodear la hacienda. Sí, un ratito antes, digamos, ya a las 2 de la tarde ya tenían todo el esquema para el ataque final, sí, claro. Ok, y el que da la orden, 3 de la tarde, 20 de marzo de 1856, tenemos entre 600 y 1000 soldados rodeando a entre 300 y 400 rodeando la hacienda, rodeando los establecimientos donde están los filibusteros desde 4 flancos, ¿verdad? Okay. No hay márgenes. Norte, desde sur, la llanura, oeste. Desde los corrales, desde la Cerro La Piñuela, desde el otro cerro atrás de la casona,
en todos lados los tenían rodeados, no había márgenes. No había margen para que se escapara, pero teníamos que ganar. Y lograron escapar. Ok. Todo, porque era una zona selvática, Ajá. boscosa, como es el bosque seco de esa zona. En esa época más, pensemos que era más, ¿verdad? Sí, no había desarrollo. Entonces, y claro, entonces, Urbanístico. al final logran escapar. Ok, entonces, logran escapar, pero todos los que hemos visto películas de guerra, digamos, todas las batallas arrancan diferente. A veces mandan un equipo de avanzada, a veces entran de un solo golpe. Ahí fue, Ahí fue un bastante solo muy golpe. coordinado. Claro, pero ahí fue un solo golpe. Ahí alguien da la orden y entran entre los 600 y los 1000 a atacar a los filibusteros que están localizados unos en el centro de la casona, de la hacienda, y otros en los corrales. Y entramos de una vez. Sí, claro. 3 cañones, bayonetas y fusiles. Sí, así fue. Ok. Con un armamento que, digamos, no era tan viejo. El ejército de Costa Rica tenía armas adquiridas modernas que se habían usado en la guerra de Crimea en Europa recientemente, que era de lo más moderno que había. Ok. Ahí logramos capturar a algún líder. No se logra capturar a los líderes principales. Schlesinger sale huyendo. Okay. Y los 4 capitanes que traían ellos importantes salieron todos huyendo. Walker no está ahí. No, Walker no. Está en Rivas. Está afuera, está en Rivas. Okay. Y todos ellos huyen, ¿verdad? Y la persecución es feroz contra ellos. Walker dice que es la derrota más vergonzosa y humillante que han recibido. Y se enfurece. Y se pone furioso, claro. Terrible. No esperaba que en 14 minutos los derrotaran. Por supuesto. Y además que la tropa de ellos huyera despavorida. Tal vez la había... Y incluso en algún momento insinúa Walker que esa batalla la perdieron con un ejército extranjero, que no era el costarricense. Okay. Porque seguro tenía la noción o la información de que habían algunos asesores europeos con nosotros. Pero entonces él, para minimizar el impacto de la derrota, trata de decir que fue una derrota frente a extranjeros. Y no frente a Costa Rica. Exactamente. Claro, pero es que también la vieron muy fácil en Nicaragua. Tal vez pensó que nos íbamos a dejar. O sea, que iba a ser muy fácil, que nos iban a arrollar. Y los echamos en 14 minutos. Sí. Ok. Los echamos y el parte guerra, digo, no pretendo, usted tiene una memoria privilegiada, pero lo maneja. De decir, bueno, perdimos... El parte guerra, el 21 de marzo, ya Mora tiene un informe previo, todavía no ha recibido el informe oficial, pero ya empieza a recibirlo, y entonces se da un detalle de los caídos. Entonces, 6 oficiales del ejército costarricense, 20 y pico de soldados, y de una vez se dice cuántos filibusteros, otro tanto, y la persecución y la captura de filibusteros. ¿Y esos datos se conocen, don Vladimir? Sí, de decir, bueno, ¿cuántos? Todo está. Sí. Y se y acuerda, por lo menos, de cuántos caídos tenemos en la batalla de Santa Rosa. 29. 29 caídos. Sí. ¿Y filibusteros capturados? En ese momento creo que fueron también 19 que fueron fusilados. Capturados Se y les hizo fusilados. un juicio y se les fusiló, por supuesto. Juicio. Sí, claro. Juicio de guerra. Sí, Sí. ok. Y los demás salen huyendo. Salen los huyendo. filibusteros. Y Mora da la orden inmediatamente de perseguirlos por todo el territorio nacional. Y de buscar. Y de buscarlos. Y entonces salen hacia la zona norte inmediata de la frontera y se empiezan a desplazar hacia la zona del río. Para limpiar el río. Ya el 29 de marzo estamos ahí, en el Zapuá. Y en el Zapuá vuelve Mora a hacer otra proclama importante diciendo a las nicas, vamos a entrar. Aquí vamos, ahora sí. Y les pedimos igual, levántense. Ya vamos a buscar esa proclama. A ver si está también para leerla. Vamos a ir a una pausa comercial, don Vladimir, porque necesito conjuntar las dos batallas. Me falta la de, ya no nos quedan como 25 minutos y nos falta la de Rivas. Dejemos la de Rivas para otro momento. Todavía queda el 11 de abril, si a usted le parece. Más Bueno, bien, la otra batalla importante es la de Sardinal. Bueno, hablemos de Sardinal. Y ¿Por qué le compro la Sardinal? idea. Dejamos la de Sardinal y conforme nos acercamos al 11 de abril hacemos otros matices. Porque el Sardinal es el 10 de abril, El día antes. el día antes de Santa Rosa, y se les mete otra garroteada. El Y día antes otra de Rivas. derrota, Claro. perdón, antes de Rivas, se les mete otra derrota importante a los filibusteros. ¿Sabe lo que es a los filibusteros haberlos derrotado en Santa Rosa? Y el 10 de abril en Sardinal, y el 11 de abril Walker está peleando Rivas sabiendo que ha sido derrotado unas horas antes en Sardinal. Claro. Eso es una desmoralización tremenda. Yo realmente espero que las últimas horas y los últimos meses de Walker
que a partir de ese momento creo que le queda un año de vida todavía. No, le queda un poquillo más de vida, hasta 1860. No, sí, le quedan 4 años. Sí, pero le queda un año más de estar todavía. Claro, pero hasta el 57 todavía permanece. Que los siguientes 4 años Walker se despertara de madrugada teniendo pesadillas con Costa Rica. Yo imagino igual que usted que las tuvo. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más de este programa. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Gracias por estar con nosotros. Regresamos a Matices. Realmente yo estoy súper emocionado. Yo vivo intensamente estos programas cuando recordamos la campaña nacional. 21 de marzo, a mí me parece fundamental. Esas son las decisiones que cambian la historia de un país o no. Me parece fundamental que el presidente Mora... El combate había sido en la tarde, a las 3 y pico, claro. De manera que ahí agarró la persecución de los filibusteros y la ejecución del parte. El informe se atrasa en la noche, todas las dificultades. Por eso el primer informe del 21 es... Sí, pero lo que me parece interesante es que cuando él recibe el parte de guerra, no tira las campanas al viento, sino que dice, persigámoslo. O sea, es que ojo la visión estadista de Mora. Mora no dice... Listo, ya nos libramos y déjenle el pleito a Nicaragua. No. Él quiere exterminar. Es más, a mí me parece que él en lo personal tiene un encono particular con los filibusteros. Hay que asegurar primero que no quede uno solo en el territorio. Primero hace una búsqueda acá. ¿Ok? Y dar a orden, no de celebrar el triunfo de la batalla de Santa Rosa, sino de aniquilar a los filibusteros. De continuar, sí, claro, de sacarlos y asegurar el territorio libre de filibusteros. Eso es lo más importante. ¿Y qué es lo que pasa en Sardinal? Bueno, ahí seguimos los días siguientes buscando filibusteros perdidos aquí. Bueno, porque, digamos, los filibusteros están también en el río, ¿verdad? Y tratan de meterse por Sardinal a Costa Rica. Es decir, hacen una avanzada de penetración. Aún habiendo sí, claro, es como un movimiento de pinzas. Aquí perdimos, pero por aquí entramos. Claro. ¿Verdad? Entonces, se mueven por allá. Lo que pasa es que ahí también encontraron la resistencia nuestra. ¿Por qué? Porque ya nosotros avanzábamos hacia la zona, conocíamos la región y ahí se le dio también una derrota importante a los filibusteros. ¿Sí? El 10 de abril. El 10 de abril, la víspera de la batalla de Rivas. Claro, pero nosotros teníamos al grueso de nuestro ejército en Rivas. Avanzando hacia Nicaragua. O sea, son tropas diferentes, me refiero. Acuérdense que nuestro ejército termina constituyéndose casi con 10.000 personas. Sí. Entonces el grueso va para Rivas, por supuesto. Pero cuando está la batalla de Rivas, en plena batalla, están jalando las tropas de Sardinal, están jalando las otras tropas de los otros territorios donde estaban para que lleguen a reforzar. Porque la batalla de Rivas fue una batalla tremenda desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de horas de combate, porque empezó en la madrugada y terminó en la noche. Claro, pero fue una cosa tremenda. Entonces había que estar metiendo gente y moviendo tropas y movilizándolas en las dificultades de aquella época, de estar jalando los soldados para que una vez vayan a combatir, no tenían chance de descanso. Claro, pero déjeme quedarme en Sardinal un toque y ya brincamos a Rivas. En Sardinal tenemos una lucha, ¿conoce el detalle de esa lucha? Más o menos. Digo, como para que me diga, sí, Randall, es que llegamos a Sardinal, habían, no sé, 100 filibusteros. Bueno, el escenario es parecido. Sí. No son los 600 no son los 300 de Santa Rosa, pero es un escenario igualmente complejo. Pero le somos superiores. Estamos más o menos en una equiparada las fuerzas, digamos. En un río. Bueno, es el río, la frente del Sarapequí. No, por supuesto, pero digamos, es una lucha, es una batalla en un río. Es la batalla ahí, en el pueblo de Sardinal, en el río, en el control del río, claro. Ok, es muy importante. ¿Y cuánto dura? Esa batalla fue más prolongada que Santa Rosa, por supuesto. Y logramos ganarla. Logramos ganarla. Ahí le sufrimos otra derrota a los filibusteros. ¿A gran costo o no? Sí, un costo parecido. Sí, un costo parecido. O sea, tuvimos caídos. Parecido, sí, claro. Y entonces ahí hay un empuje muy importante porque la tropa refortalece su moralidad, su capacidad de combate, su entusiasmo, su capacidad de victoria. Hay un entusiasmo
en ese sentido los soldados, es decir, soldados que ganan batallas se entusiasman, no es lo mismo salir derrotado. Sí, quieren valentonado. Y pensar de que va a ir a una batalla uno donde ya fue derrotado, de pronto va uno con la moral baja. Aquí no, aquí van con la moral alta. Son soldados que están bien compenetrados de ese sentimiento patriótico. Ok, seguimos a Rivas. ¿Cuándo llegamos a Rivas? A Rivas ya estamos ahí el 8, 9, el 8 ya estamos en Rivas. El 8 de Walker abril. no está en Rivas en ese momento. Ujú. Está en Granada, pero avanza hacia Rivas. Ya nosotros estamos establecidos en el cuartel que nosotros vamos a tener ahí, a 2 cuadras del mesón más o menos de distancia. El mesón de un señor de apellido Guerra. Guerra. Eso siempre me quedó grabado. No es un mesón para la guerra. No, Es un mesón de un señor de apellido mesón, Guerra. digamos, como una palabra francesa que significa algo así como gran casa, ¿no? Sí, es una gran casa de un señor de apellido Guerra. De guerra. Ok, Por eso se habla del mesón de guerra. ok. No era un cuartel. Ok, nosotros, no era un cuartel. Nosotros sí tenemos un cuartel en Rivas. Ahí está el presidente Mora. Ahí está el presidente Mora. A 200 metros, 200 de metros de los Walker. combates. Pero a 200 metros de Walker. De los combates, ya cuando se producen los combates, ahí va a estar el presidente Mora. Ok, el 11 de abril, ¿verdad? No, perdón. Nosotros desde antes empezamos a rodear. Nosotros llegamos a Rivas, nos establecemos en Rivas, se tiene un panorama exacto de la situación de Rivas, los filibusteros no están totalmente ahí todavía, pero entran los filibusteros también sorpresivamente a darnos un golpe de sorpresa. Y ahí es donde empieza el jalón de la Ellos guerra. intentan sorprendernos. Sí, Ok, pero eso es un escenario diferente. ¿por qué? Sí, porque la gente nuestra ya estaba preparada para eso, a pesar de que nos sorprenden, inicialmente nos agarran de sorpresa, pero la capacidad de respuesta que tenemos nosotros fue abrumadora y buena, pero eso no impidió, digamos, la cantidad de muertos que hubo, porque esa batalla sí hubo muertos en ambos A bandos. nosotros nos sorprenden en la madrugada Sí. y se acuartelan ellos en el mesón. Ok. Pero supongo que ellos tenían más hombres en Rivas que lo que tenían en Santa Rosa. Ah, sí, claro. ¿Cuánto a cuánto era la Sí, batalla? los muertos de Rivas fueron más de 1000. Más de 1000 muertos. Sí, ahí hubo una matanza, ¿no? Claro, pero estábamos iguales en fuerzas ahí, porque es que en Santa Rosa éramos superiores. Sí, había una cantidad de fuerzas militares equivalente. Pero nosotros durante todo el combate, durante todo el día, estamos metiendo tropas. Claro. Y estamos jalando toda la tropa, estamos concentrando toda la tropa en Rivas, porque eso fue muy importante. Hubo que moverlos desde todo lado. Y solo así se podía asegurar el triunfo y así se aseguró. Pero entonces ellos no están acuartelados cuando arranca, porque la batalla es muy larga en horas. Cuando arranca ellos no están acuartelados en el mesón. Tratan de atacarnos primero a nosotros. Claro. Y nosotros logramos La respuesta, nosotros logramos esa respuesta que los obligamos a acuartelarse. así fue. Y ahí es donde nuestros generales y el presidente Mora dice hay que quemar esto. Bueno, en un momento determinado se toma la decisión de quemar el mesón. Y se intenta. Antes de que lo hiciera Juan Santamaría, con 2 Ajá. intentos, uno por el coronel Pacheco Bertora de Cartago, Siempre los cartagorenses. que fue el primero en intentarlo, y después por un nicaragüense que participaba con la tropa costarricense. Bedoya. Ahorita se me acaba de olvidar el nombre, pero es un personaje muy importante, porque son de esos personajes que participan del intento de la quema del mesón, que no se les reconoce y que deben tenerse como presentes a la hora de exaltar la gloriosa gesta de esa quema. Y mueren. Y bueno, Muere el Cartago, muere el quedó herido, nicaragüense, sí, y el nicaragüense sí cayó. y Juan Santamaría se tira. Y Juan Santamaría termina, digamos, logrando darle, quemando el mesón, logra. Y muriendo en acción. Así fue. Sobre eso se ha discutido, pero digamos, en principio reconocemos que muere en acción. Sí, Sí, o sea, muere en el momento, no es que queda herido y muere después. sí, así es. ¿Ok? Y ellos, ahí no logramos, Walker está ahí pero huye.
Salió huyendo. Como un legítimo cobarde, Walker. Salió huyendo, claro, cuando ya se produce esa etapa final en la noche del 11 de abril, Walker salió huyendo. Y al huir empezaba a dejar cadáveres en pozos de agua y en todo lado para provocar la peste que generó de cólera. Él era médico, acuérdese. Sí, claro, y empieza a tirar los cadáveres en los pozos de agua. Que había que infectar para desarrollar una guerra bacteriológica. Ahí nosotros eliminamos la amenaza filibustera para Nicaragua. Es decir, le pregunto, Walker huye y huye de Nicaragua. Bueno, logramos sacarlo de ahí. Lo que pasa es que nosotros tuvimos que retirarnos por la peste. Claro, ok, nosotros ganamos Rivas y seguimos, pero empezamos a afectarnos por el cólera. Entonces se da la orden de retroceso de la tropa. No se puede continuar la persecución de Walker. Walker permanece siempre ahí. ¿Ya? Okay. Entonces, y hay como una suspensión de la guerra durante varias semanas. Mientras la tropa se recupera, regresa a Costa Rica, pero cuando regresa a Costa Rica, la tropa, que venía de distintas partes del territorio nacional, se diluye, la gente va a sus pueblos y la gente infectada va a sus pueblos infectada y produce la epidemia del cólera en sus consecuencias terribles. Claro. ¿Y Walker 10.000 personas mueren en la peste del cólera en Costa Rica. ¿Walker hacia dónde sale, hombre? Se queda ahí, se queda en Nicaragua. Ajá. Él regresa, sale de Granada y se desplaza hacia atrás de Nicaragua. Hacia el norte, digamos. Pero ahí cerca siempre, no se va tan arriba, se queda ahí y, digamos, rearticulando de nuevo sus fuerzas, porque ya no tiene la persecución del ejército costarricense porque se retira el ejército, ¿verdad? Le permite a Walker, digamos, establecerse, recuperar sus fuerzas, mantenerse, y como se mantienen ahí, de nuevo el ejército costarricense tiene claro que tiene que regresar a Nicaragua, y es cuando se produce el regreso en la segunda campaña. ¿Y cómo es esa segunda campaña en términos generales? Es una campaña donde se suman los ejércitos de Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras, participan, y ellos tienen también su papel en ese escenario, pero digamos la conducción de la guerra estaba en manos de los costarricenses, la conducción principal de la guerra. Dice, perdón, es que le iba a leer una cita, la estaba buscando. Obregón Loría, don Rafael Obregón, dice: el sábado 12 de abril fue un día de luto y de llanto, a pesar de tanta gloria. La ciudad presentaba un aspecto aterrador. Rivas. Centenares de muertos. Sus calles estaban repletas de cadáveres. Sí, claro. Del lado de los costarricenses había 500 muertos. Sí, así fue. Además había 300 heridos. En las filas filibusteras el estrago había sido también muy grande. De 200 a 250 bajas había tenido William Walker. Yo le había dicho más de 1.000 muertos en total. Claro, pero ojo el escenario de Rivas al día siguiente. Claro. Era devastador. Sí. Perdimos más de 500 hombres en la campaña nacional. Sí, claro. Que las familias aquí, que es el otro aspecto que yo pienso, digo, iban perdiendo a sus hombres, literalmente, por defender a la patria. Sí. Era un fuerte golpe para el país. Hay un dato muy interesante alrededor de eso que te acabo de decir, porque hoy se conoce la lista de los muertos, bastante completa, pero incluso esa lista la había levantado el padre Francisco Calvo, que era el capellán del ejército, y recientemente la ha completado un historiador, Raúl Arias, en una investigación que hizo, la completó y la logra distribuir también por el escenario nacional de dónde son. De manera que hoy tenemos un registro, digamos, muy preciso y casi al 100%, para decirlo de esa forma, de los caídos en el escenario de la guerra, ¿verdad? En toda la guerra del 56-57. Y como son combatientes de distintos pueblos, yo sí creo que hay que de alguna manera promover la idea de que las municipalidades de Costa Rica, allí donde se sabe que hubo caídos en la guerra del 56, deberían hacer monumentos a sus caídos en cada municipalidad. Claro. Para que el 20 de marzo, la batalla del 10 de abril, la batalla del 11 de abril y el resto de las batallas que hay, se exalte, digamos, en honor de y memoria de estos héroes nacionales en cada pueblo, alrededor de un sitio de celebración propio, que podría empezar a hacerse, que cada pueblo levante sus monumentos
a los caídos en la guerra del 56. Y que cuando se celebra la guerra, la derrota de Walker se celebra en todo el país en esos sitios. Sí, pero vea qué horrible, por ejemplo, Pacheco Bertola, el Cartago, el cartaginés. Sí. Yo no sé si existe, no sé, la verdad, si existe algún monumento a Pacheco Bertola. ¿No existe? Es impresionante. No, ni al nicaragüense tampoco. Al de Juan de Santa María ahí lo tenemos, por supuesto, en Nicaragua. Sí, por supuesto, pero digamos... en la Asamblea Legislativa, pero nada más. ¿Qué pasa? Y en el aeropuerto. ¿Qué pasa con Walker después? O sea, Walker huye a Honduras. Walker, digamos, el 1 de mayo de 1857 se le impone la rendición. Lamentablemente no se rindió ante la tropa costarricense, sino ante un oficial extranjero. Y este oficial extranjero negocia para que se le respete la vida y salga de Centroamérica con el compromiso de que no regresa. Por supuesto que él va a regresar. Se va a los Estados Unidos y vuelve a replantear la posibilidad de retornar a Centroamérica y organiza una nueva expedición. Y viene en 1860. Sí, claro. Y llega a Honduras. Y llega a Honduras y ahí lo capturan. Y al capturarlo ahí mismo dan la orden de fusilarlo. 1 de mayo. 1 de mayo de 1860. No. La rendición es el 1 de mayo de 1857. La captura de Walker en 1860 es en septiembre y lo fusilan en septiembre, el 12 de septiembre. Joaquín Rosales, hace rato estoy buscando el nombre del nicaragüense, me parece que hay que hacerle honor a su nombre. Sí. Bertola Pacheco. Usted me confundió con el apellido de Rosales. Sí. Pacheco Bertola es el primero, Joaquín Rosales el segundo, Juan Santamaría el tercero. Los que intentaron la quema. Ok, por la rendición de Walker es que el 1 de mayo es feriado en Costa Rica. Desde 1858, un año después, el gobierno de la República estableció que el 1 de mayo debía celebrarse como un día glorioso de celebración de la derrota de los filibusteros. Y se estableció como fecha nacional patriótica y como día feriado para celebrarlo. Ese es el símbolo, el 1 de mayo, ese es el día más importante, esa es la fecha más gloriosa que tiene que celebrarse. Lo que pasa es que después calzó, se metió ahí la jornada de la internacional del 1 de mayo y hoy mata la celebración del desfile de los trabajadores, la conmemoración del 1 de mayo como derrota de Walker, pero también, hay que decirlo, oficialmente los gobiernos de Costa Rica no celebran con mucho entusiasmo la derrota de Walker. No, de hecho no la celebran. Por eso. Yo entiendo que es un avance, yo celebro y me siento súper orgulloso de que abriéramos el ejército, pero el triunfo de Costa Rica contra los filibusteros es gloriosa, pese a que sea un triunfo bélico. No, pero también si tenemos que exaltar el ejército nacional patriótico, liberador, en ese momento hay que hacerlo. Esa fue nuestra historia en ese momento y el ejército jugó un papel liberador. Javi, ¿cuánto queda? 10. ¿Como 10, Víctor? ¿Cuánto? 7 minutos. No. Según mis cálculos, deben quedar como 10. 11 minutos. ¿Qué dicha que quedan 11 minutos? Porque le voy a preguntar algo muy complejo. Si Mora lanza las proclamas, Mora dirige al país, Mora va al frente de las tropas, Mora gana, Mora entra a Nicaragua, Mora se sale de Nicaragua, ¿por qué carajo fusilan a Mora? Porque esta fue una contradicción interna. Mora había sido electo en 1849, después fue reelecto, y después vuelve a ser reelecto. ¿Y cómo no? Gobierno, ¿Y cómo no? Es como el Franklin Roosevelt. Pero en ese momento hay contradicciones importantes al interno del país con respecto a Mora. Mora representaba grupos económicos. Yo entiendo eso, pero Mora ganó la guerra. Sí, pero ya las contradicciones internas también eran fuertes. Y de alguna manera uno podría entender que quienes fusilaron a Mora también no estaban muy satisfechos con el triunfo de Mora sobre los filibusteros. Habían algunos pro filibusteros probablemente, y no pudieron actuar de esa manera descaradamente porque no lo podían hacer, pero al final era como la venganza. Entonces obligan a que le dan un golpe de estado, tiene que salir Mora del país, se va para El Salvador, y en El Salvador toma la decisión de regresar a
recuperar el poder. Obviamente cuando Mora regresa con mala información, ahora sí mala información de que había gente apoyándolo y eso, y efectivamente cuando regresa había alguna gente apoyándolo, pero hubo una gente que también lo traiciona cuando regresa, entonces se queda establecido en Punta Arenas y no tiene margen de maniobra militar, y ahí se mueve el Ejército Nacional y no hay posibilidades para Mora de enfrentar el ejército y termina siendo sometido. Claro, pero vea la paradoja, don Vladimir. Bueno, yo supongo que la ve bien, lo que quiero es explicitar la paradoja. Okay, es un hombre que lidera el Ejército Nacional. No, pero fíjese la contradicción tan grande que quien se convierte en el cerebro de ese asesinato de Estado es nada menos que José María Montealegre, que había sido casado con una hermana del presidente Mora, que a su vez era hermana de la esposa del general Cañas, porque el general Cañas, el presidente Mora y José María Montealegre están casados con 3 hermanas. Entonces, cuando usted mata bueno, ya en el caso de Mora, en el caso de Montealegre, la mujer se había muerto temprano, se había muerto antes de ese suceso, se había muerto su primera esposa. Claro, pero su excuñado. A los 34 años, pero era una esposa que le había dejado como 8 sobrinos, entonces era su cuñado, exactamente, su excuñado, era un problema de familia. Pero al mismo tiempo, de esas familias aristocráticas de plata, con intereses económicos diversos, Mora había tratado de crear un banco, el Banco Mora y Medina, con Crisanto Medina. Ahí se había enfrentado a un grupo económico muy importante, unos que venían de la sociedad económica itineraria y de otros sectores que estaban emergiendo como financistas ya en ese momento, y entonces ahí empiezan las grandes contradicciones, y eso es lo que conduce finalmente a esa parte, las contradicciones internas de clase que están dándose en ese momento. Y fusilan al presidente Mora y al general Cañas. Primero había un compromiso de no fusilar al general Cañas. Digo, era el genio de la lucha. Digamos, a Mora lo comprometen con su muerte, digamos, estableciendo que no va a haber otras muertes más que la de él, ¿verdad? Y sin embargo, no cumplen con eso y fusilan también al general Cañas, 2 días después. Claro, pero ¿y el general Cañas qué hizo? Es que yo entiendo, no la justifico, pero entiendo la... El general Cañas era un hombre leal, absolutamente leal a Mora, pero claro, además... Pero a Mora lo matan por las contradicciones internas, pero el general Cañas no tiene un poder político. Pero el general Cañas también era un comerciante y era un empresario y tenía actividades económicas importantes, entonces todo eso se mueve detrás de la muerte de ellos. ¿Y cómo reacciona el pueblo al fusilamiento de ellos? Lamentablemente no es una situación que trascienda informativamente en gran escala, y eso no provoca, digamos, una reacción de levantamiento en contra de los Montealegre, ni mucho menos, porque quienes ejecutan el asesinato también son grandes militares que habían participado en la guerra del 56, algunos de ellos destacados desde la batalla de Santa Rosa, Lorenzo Salazar y ellos, y Máximo Blanco y todos los que están ahí metidos en el escenario, y son los que tienen la fuerza del ejército. Sí. Y entonces se imponen. Y se imponen incluso sobre los gobiernos civiles que siguen en ese momento, especialmente el de Montealegre, ¿ya? Y son el poder detrás del trono, como se dice, hasta que llega Jesús Jiménez Zamora en 1869 y empieza a limitar el poder de los militares y les impone al ejército un control civil, político. El jefe del ejército no va a ser un militar, va a ser impuesto civilmente. Claro. Y cuando llega Tomás Guardia, 2 años después, en el 70, militar que había peleado bajo las órdenes del general Cañas y que admiraba y amaba sobre todas las cosas al general Cañas, establece el Código Militar en 1871, y en ese código de nuevo regula absolutamente la jerarquía del ejército, imponiéndole también un control civil. Y el general Tomás Guardia Gutiérrez, que es militar, ese sí, todo su gabinete es de civiles, claro, entre ellos José María Castro Madrid. Pero además proscribe la pena de muerte.
inhabilita, primero deja, inaplica la pena de muerte en 1878 y en 1882 abole la pena de muerte. Claro, pero es muy interesante porque... ¿Pero por qué la abole? Por el asesinato de Mora y Cañas. Porque lo impresionó tremendamente. Esa es la razón de la abolición de la pena de muerte. A mí lo que me parece una contradicción histórica, bueno, todo esto me parece una contradicción histórica, pero digamos, cuando un pueblo está muy dividido, lo que buscan sus gobernantes es buscar una excusa para unirlo, un enemigo común. Sí. Daniel Ortega es especialista en eso en Nicaragua. Sí, cada vez que se le desarma, encuentra un conflicto internacional. No, el conflicto internacional somos nosotros. Sí, somos nosotros. Ese es el pretexto. George Walker Bush, el hijo, Sí. ¿verdad?, tiene enormes problemas en su presidencia en Estados Unidos. ¿Cómo logró unificar el apoyo? Sí, con la guerra contra los talibanes, después de la OCS. Okay, entonces yo no entiendo cómo había contradicciones internas y una lucha del nivel de la que ganamos no logra unificar, digamos, es ponerse por encima de las críticas internas que había contra el presidente Mora. Pero bueno, lo cierto es que desaparece de la historia oficial, prácticamente, el presidente Mora y el general Cañas. Bueno, es que eran los héroes, entonces ocultan, terriblemente los ocultan, pero sin embargo se empieza a rescatar, y justamente se rescata la imagen de Santa María y de los héroes de la guerra, poco tiempo después, cuando un guatemalteco va al día, hace un discurso y rescata de nuevo. Pero ya en esa etapa, donde empieza de nuevo a replantearse el escenario y empieza a rescatarse otra vez la imagen de los héroes de la guerra, y de la guerra del 56. Cuando yo fui a la escuela en los 80, ya Mora era Mora. Sí, claro. O sea, ya había una reactivación o una reivindicación, si me permite, de la memoria histórica del presidente Mora y del general Cañas. Porque ya la autopista se llamaba General Cañas, por ejemplo. Porque al final del siglo XIX ya eso está reivindicado totalmente. 40 años después. Y 1888 por ahí la municipalidad de Alajuela incluso hace un estudio documental muy importante para demostrar la existencia de Juan Santa María y se ordena hacer los grandes monumentos a los héroes nacionales, el de la campaña nacional, el de Mora, el de Santa María, etc. Y empieza una reivindicación de ellos en ese sentido. Claro. Y después viene, ¿cuál fue el gobierno que declaró héroe nacional a Mora? ¿O benemérito de la patria? Porque fue reciente. No, es que el benemeritazgo se lo dan en vida el 1852, 53 por ahí. Okay. Y además se establece en el nombre de la provincia de Guanacaste con el nombre de provincia de Moracia, que a la caída de Mora quitan el nombre otra vez de Moracia. Que yo creo que hay que restablecerlo. Yo también. Ya lo habíamos hablado. Pero no sé si fue en el gobierno de Doña Laura o en el de Don Oscar, que hubo una reivindicación, una fotografía. Un reconocimiento al capitán general. Sí, y se le da un doble reconocimiento, no de benemérito, sino de héroe. De héroe nacional. De héroe. Al presidente Mora. De los héroes. Sí, yo también, un día esto me preguntó, mi hijo creo que fue, me preguntó el tema del nombre de Guanacaste, pues yo le decía, ve qué vacilón, nos queda un minuto, entonces voy a extenderlo a dos. Me decía, ve qué vacilón, todas las provincias puntarenas tienen una ciudad que se llama Punta Arenas, Cartago tiene una que se llama Cartago, okay, excepto Guanacaste, la principal se llama Liberia. Sí, claro. Yo le decía, sí, pero es que hubo un momento que se llamó Moracia, la provincia, y después a la caída de Mora le quitan el nombre de Moracia. Sí. Ojalá podamos restablecerlo algún día. Sí, yo también, yo estoy de acuerdo en eso. Ese es un pleito que nos vamos a comprar con todos los guanacastecos. Así me gusta. ¿Y el Cantón de Mora? Cantón de Mora y Moravia. Pero sí tienen que ver con eso. Están asociados, sí. Don Vladimir, muchas gracias. Como siempre es un placer realmente recibirlo en Matices. Nada más cuénteme con qué canción. En este caso con Santa Rosa, pero hay que decir algo de Santa Rosa, porque esta es una música y es una marcha que se elabora durante el escenario de la guerra. Inspirado. Nada menos que Manuel María Gutiérrez, el jefe de las bandas militares de aquella época y quien contribuye también a hacer la música del himno nacional, está al frente ahí en Santa Rosa. Sentado tomando nota. No, mire, casi para ponerlo en un escenario que puede haber sido real. Ve la guerra casi desde un árbol y se inspira y ahí se mueve toda la cosa.
escribe todas sus notas musicales y toda la cosa. Lo interesante de esto es que cuando la tropa regresa tocando la Marcha Santa Rosa. Aún con caídos. Bueno, imagínense la emoción que eso debe haber significado, haber entrado el ejército victorioso a Costa Rica, aún con su peste, el cólera allá a la espalda y todo, pero con la Marcha Santa Rosa. A mí estratégicamente me llama mucho la atención. Es decir, lo que hacían los jefes militares, es decir, vos subiste un árbol y tocar la marcha. La idea... No. La idea original, no es que se subió a un árbol. Él se subió porque... Claro, pero lo que estoy diciendo es que hay un sentido detrás de eso. Sí, claro. ¿Verdad? Es como cuando los nazis iban a las batallas y le decían y llevaban a su equipo de cine a grabar la batalla. Sí, claro. Es decir, había una idea más allá de lo inmediato. Escribir la marcha de Santa Rosa también era una idea más allá de lo inmediato. No fue una orden de escribirlo. No fue la orden fue algo que le dieron, salió. No fue la orden que le dieron para que hiciera la música del himno. Él, en medio de aquella cosa, se inspira y escribe allí, compone la marcha. Eso es lo más importante. Don Rafael Obregón Loriera era el que me decía que le había escrito encima de un árbol, subido un árbol. Don Vladimir, muchas gracias. Y don Rafael sabía por qué. Gracias por estar con nosotros. La Marcha Santa Rosa de Estudio de Matices. Hasta luego y feliz fin de semana.